Muy amados hermanos en el Señor, honramos a Jesucristo, declaramos que Él es nuestro Señor. Damos a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, ¿no? Estamos en el fin de semana ya. No olvidamos que hay actividades con los jóvenes, hay actividades con nuestros niños en los distintos grupos de trabajo y que, como debe ser, entendemos, el día domingo, toda la iglesia del Señor hace un especial esfuerzo por reunirse cada uno en la casa. Si hay un hermano muy cerquita que puede, bueno, se unen como familia del Señor y estamos juntos entonces honrando el nombre de nuestro bendito Señor, ¿no? Ahí se celebra, como ya lo hemos conversado, los tiempos de reconocer al Señor, ¿no? Levantamos ofrenda al Señor, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios nuestro Padre. Y si el Señor bendice y da luz en el alma, entonces algunos amados hermanos, como lo hacen, seguramente van a reconocer al Señor también con aquello que es mandamiento del Señor, para honrar su nombre y para que, como está escrito, sean abiertas las ventanas de los cielos. Así dijo el Señor: pruébenme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Creemos al Señor, creemos a su palabra. Muy bien. Les invito a que por favor me acompañe. Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor. Hace algunos días atrás iniciamos un breve paso, claro. No podríamos quedarnos mucho tiempo solo en una porción de la Escritura, porque no tiene el sentido, ¿no?, de que haya un examen tan profundo. Pero sí, como ustedes recuerdan, iniciamos hace días atrás una revisión de los milagros que están escritos en el Evangelio de Juan. Hoy día debemos trabajar en la última parte de lo que fue este tremendo milagro que el Señor hizo allí en Betania, en casa de Lázaro, Marta y María, cuando precisamente Lázaro había muerto, ¿no? Fue tan hermoso como ocurre todo. Pero yo debo reiterar algo que hemos dicho aquí, hermanos, entre nosotros. Cada vez que el nombre de Cristo es exaltado, cada vez que la palabra del Señor se manifiesta en autoridad, en gracia, cada vez que el Evangelio se declara, ¿no?, eso trae consecuencias. Siempre las trae. Lo hemos revisado semanas atrás, cuando un joven llamado Esteban, que había sido llamado para atender a las mesas, sin embargo, era tal la fuerza del Espíritu en él que comenzó a predicar la palabra del Señor y por predicar la palabra del Señor terminó siendo apedreado. Ustedes recordarán. Pedro y Juan van al templo llenos del Espíritu del Señor, bendicen a un hombre que estaba allí tirado en el suelo por mucho tiempo y la consecuencia es que ellos terminan presos. Pablo y Silas más adelante liberan a una muchacha llena de espíritu de demonio, de adivinación. Pero por proclamar la palabra, por declarar la autoridad de Cristo el Señor, también terminan en la cárcel. Bueno, no fue distinto con el Señor Jesucristo, con Él menos que nadie. Quiero invitarle a que tratemos la última parte del capítulo número 11, amados hermanos, porque ustedes y yo van a ver que va a tener consecuencia una cosa tan grande, tan hermosa, de tanto testimonio,
La Escritura dice que muchos de los que estuvieron presentes allí en casa de Marta y María, muchos de ellos, dice que creyeron, ¿no? Usted está conmigo, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 11, capítulo 11. Acompáñeme a leer desde el versículo 45 hasta el versículo 53. Por favor, desde el 45 al 53. Amén. La primera declaración es bien interesante en relación con lo que tratábamos. Verso 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, dice, creyeron en él. ¡Oh, gloria a Dios! Amén. Verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Verso 49, hermanos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Amén. Al Señor. Hermanos amados, el Señor nos ha bendecido en este tiempo, no hay duda, por muchos años ya, en que la predicación del Evangelio es una cosa tan hermosa, ¿no? Tan libre, tan tranquila, de tanta paz. Hace muchos años, muchos. Esto lo he escuchado, lo escuché. No tuve el tiempo de vivirlo. Pero hace muchos años atrás, a aquellos que predicaban el Evangelio los trataban muy mal. Estoy hablando de Chile, ¿eh? Los trataban muy mal, los golpeaban. En el campo, la gente que andaban a caballo, les echaban la caballería, literalmente les echaban la caballería encima. Acá en la ciudad, quienes vivían en lugares más altos tiraban cosas desde los edificios a aquellos que estaban parados en una esquina predicando la palabra del Señor. Ni que decir cómo en los colegios, eso algo vivimos, gracias al Señor. En los colegios había como una marca manifiesta en los canutos. Entonces, gracias al Señor, insisto, algo de eso vivimos. Se juntaban 2, 3, 4 jóvenes, chiquillos, niños, para hablar del canuto, para decir cosas del canuto, para que cuando el canuto pasaba por allí se le hicieran bromas y se le molestara. Pero esas cosas han pasado, amados. Hoy día, declarar que uno es hijo de Dios. En aquellos tiempos, estoy hablando de años atrás, no sé, 50, a lo mejor 60 años atrás, 70 años atrás. En aquellos tiempos
Si alguien iba a pedir un trabajo, tenía que guardar silencio respecto de su condición religiosa o espiritual. Porque sí sabían que era canuto, entonces las puertas estaban cerradas, ¿no? Hoy día creo entender que todavía, hace ya varios años, si uno declara que cree en el Señor, si declara que es hijo de Dios, existe como un testimonio de que no, este es responsable, este va a llegar a la hora, este no va a faltar los lunes porque no va a tener que reponerse de la borrachera del fin de semana, este no anda robando. Hay un testimonio que habla de la acción del Espíritu del Señor en nosotros por la palabra. Y eso está bien, no hay duda que está bien, hermanos. Pero eso también ha hecho de que nosotros confundamos un poquito lo que constituye, lo que significa la predicación del Evangelio del Señor. Hoy día nos parece que estamos en condiciones de exigir, de demandar que porque soy evangélico, porque soy hijo de Dios, entonces no me puede pasar nada, no debo tener dificultades, no me debo enfermar nunca, ningún niño se debe enfermar en la casa, no me puede faltar plata, no, porque soy hijo de Dios y porque predico el Evangelio. No, la Escritura muestra otra cosa. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba siendo apresado para llevarlo a la cruz, Él dice a los discípulos, oye, miren, observen que si esto lo hacen con el árbol verde, ¿qué otras cosas deberán hacer con las ramas? Ramas bastante secas en muchos casos. Quiero que considere, por favor, cómo es que el Señor saca adelante este precioso milagro, aquí en Juan capítulo 11. Finalmente, su amigo, el amado amigo, ya había sido levantado de entre los muertos, había sido entregado a la familia. Interesante, dice el primer versículo que leímos hoy, que mucha gente que habían venido, que habían estado con Marta, con María, mucha gente de aquellos vieron el milagro y se cumplió el objetivo que señala Juan en su escrito, ¿no? Que al ver las señales vieron que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y que teniendo ese entendimiento entonces se iba a manifestar la vida para esta gente. Todo eso está bien. El punto es que cuando fueron informados las autoridades religiosas, se reunieron como concilio y tomaron acuerdos. El acuerdo de fondo está dicho en el versículo número 53. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál era la acusación que había? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el crimen? Bueno, está explicado en los versículos 47 y 48. El versículo 47 va a decir, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, aquí está el punto, ¿no? ¿Qué haremos? Tenemos un problema. Pequeño paréntesis. A mí me parece que el punto de ellos era, miren, tenemos una religión tan tranquilita, tan ordenadita, tenemos una religión que tiene ciertas normas que hay que cumplir y mientras cumplamos esto, todo está tranquilo, nadie nos molesta, nadie nos afecta en nada. Eso hay que cuidarlo. Eso hay que cuidarlo. No importa que tenga tantos siglos y la cosa se haya ido degradando en el tiempo y se haya perdido el objetivo. Entonces, no importa. Lo que importa es que nosotros, si cumplimos estas normas, estaremos bien. El problema dice que tenemos una situación aquí que hay que resolver. Porque frente a nosotros hay uno que no vive así con normas ordenaditas y cosas. No, aquí hay uno que está haciendo todo tipo de señales. Hace muchas señales. El problema, dice en el 48, lo peor para ellos, si le dejamos así, o sea, si no hacemos nada, si no tomamos medida en su contra, el problema es que todos creerán en él. Gloria a Dios. Hubiera sido tan lindo eso. Todos creerán en él. Dice, pero vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, vamos a perder algunas pertenencias físicas, vamos a perder ciertas ubicaciones, vamos a perder la posición que tenemos, vamos a perder.
Entonces hay que hacer algo contra que trae este evangelio de señales, este evangelio de poder, evangelio que, como lo hemos trabajado antes, es un evangelio de poder, de resurrección. Y lo acaba de probar precisamente con Lázaro. Entonces se levanta aquí un hombre muy importante, no hay duda, Caifás, que era sumo sacerdote en ese año, en ese tiempo. Era sumo sacerdote. Él era claramente la mayor autoridad, ¿no?, religiosa del momento. Porque si bien Dios el Padre ya había dispuesto que el antiguo pacto fuera dado por viejo, como dice la carta a los Hebreos, Dios había dispuesto que el antiguo pacto ya llegaba a su fin y se iniciaba un nuevo pacto, y para ese nuevo pacto el Padre había enviado a su bendito Hijo. Muy bien, el Hijo ya estaba aquí, ya estaba dando señales de que Él era el que traía esa palabra de Dios, el que traía esa nueva relación con Dios. Pero aun cuando estaba este proceso de transición entre el primer pacto y el nuevo pacto en Cristo, sin embargo, religiosamente todavía se mantenían ciertas estructuras. Bueno, que hasta estos días, pues hermano, todos los que no han creído en Cristo, todos los judíos que no han creído en Cristo, se mantienen apegados a la ley, se mantienen tratando de cumplir la ley, de guardar ciertas formas, ciertas ceremonias, ritos y ciertas festividades, para ver si de esa manera pueden agradar a Dios, no dándole lugar a la palabra, no dando lugar al testimonio de Cristo, no dando lugar a la revelación que mostrará que todo aquel que se pone bajo la ley está bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no cumpliere todas las cosas dichas en la ley. Y que por la ley nadie puede ser justificado, dice la Escritura, porque nadie es capaz de cumplir, pues hermano, solo el bendito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Ponernos bajo la cobertura del bendito Hijo. Pero hay muchos judíos que no han podido todavía entender esto. Y ellos se mantienen bajo aquella maldición, bajo el anhelo de por esfuerzo personal, así como lograr objetivos. Rogamos al Señor que haya misericordia para ellos, ¿no? Muy bien, vengamos a Caifás. Él era el sumo sacerdote, máxima autoridad del primer pacto. Entonces, y se levanta en el consejo el sumo sacerdote Caifás, y él dice algo que, bueno, aquí está explicado, pero que debemos trabajar por la gracia de Dios. Versículo 49, 50, hermanos. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Bueno, verso 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. La explicación del verso 51 debemos leerla. Esto, dice, no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Qué interesante. Qué interesante porque Dios el Padre había dispuesto a enviar a su Hijo, hermanos, precisamente para iniciar un nuevo tiempo, un nuevo proceso, ¿no? El Padre había dispuesto. Que en el sacrificio de su Hijo se establecería una nueva forma de misericordia de Dios. El Padre había dispuesto que es a través de su Hijo que se iba a recibir un correcto sacrificio, que se iba a derramar una sangre santísima,
y que el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo debería ser muerto para que por esa muerte todos nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Sin embargo, dada la situación, el Señor trata, el Espíritu de Dios trata incluso con este hombre, Caifás. Él va a participar un poco más adelante en forma activa en la muerte de Jesucristo, el bendito Hijo. Él va a participar activamente. Claro, porque como es la máxima autoridad, las decisiones debían tomarse allí. En este tiempo, aquí en este consejo, dice la Escritura en el versículo número 51, que cuando habla Caifás no habla porque él tenga alguna claridad de lo que está diciendo. No es que él sepa, él entienda que está aferrado a una palabra profética y que está haciendo uso de aquella palabra para proclamar lo que viene. No. No, pues ellos no están sujetos a la acción del Espíritu, lamentablemente. No están esperando oír la voz del Señor. Ellos son parte de lo que el Señor Jesucristo había dicho antes, especialmente en el capítulo 6 de Juan, cuando dice: tengo otras ovejas que debo traer y ellos oirán mi voz. Y habrá un redil y un solo pastor. Sí, pero estas son ovejas que no quieren oír, pues hermano. Hay ovejas que no quieren oír. Qué terrible, pero es la realidad, es lo que hay. Ninguno viene a mí, dijo el Señor Jesucristo. Ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Qué es lo que no podía entender Caifás? Pero que lo declaró bajo el trato del Espíritu del Señor. Dice la Escritura que profetizó. ¡Ah! Bendito sea. Bendito. Señor usa a quien quiere, amados. Señor usa. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitaba y no pudo entender Caifás? ¿Qué es lo que estaba declarando? Que había un propósito de Dios. Que había un programa de Dios que se centraba en Cristo, en el Jesús, el bendito Hijo de Dios. Y que a través de él el Padre llevaría adelante ese proyecto, ¿no? Dice Caifás en el versículo 50, nos conviene. Ustedes ni siquiera piensan eso. Que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Bueno, lo que sabemos de Romanos capítulo 6, versículo 23, es que dice que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, toda la nación estaba bajo esa disposición. No hay duda, la paga del pecado es muerte. Pero, dice Romanos 6, 23, pero la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que está diciendo entonces es que efectivamente hay una condenación, hay un decreto firmado que respecto del pecado, todo lo que tiene el pecado tiene que morir. Pero existe la posibilidad entonces de que se produzca un proceso de sustitución. Aleluya. Una cosa tan hermosa. La profecía hablaba de esto, amados hermanos. Si ustedes quisieran acompañarme a Génesis capítulo 3, versículo 15, solo ese versículo, Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor había tratado con la serpiente que contenía espíritu de demonio, Génesis capítulo 3, verso 15, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Aleluya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando del engaño, ¿no? Bueno, esta te herirá en la cabeza. Lo que le está diciendo es que uno que va a venir de la mujer le dará el golpe de muerte entonces a este espíritu que había
había en la serpiente. Uno recibe el trato del Espíritu a través del apóstol Pablo cuando en Colosenses, hermanos, en Colosenses, en el capítulo 2, por favor, Colosenses capítulo 2, está dicho en el versículo número 13. Colosenses capítulo 2. En el versículo 13 dice, y a vosotros, todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, de vuestra carne, perdón, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando, aleluya, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor le había dicho a la serpiente que de la simiente de la mujer Él levantaría a uno que le daría un golpe mortal en la cabeza de Satanás. Pablo, bajo revelación del Espíritu, dice que precisamente en la cruz Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, libera la gran batalla. Dice que toma el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la destruye y la clava en la cruz. ¡Aleluya! Pero dice que además despojando, desnudando de toda fuerza, de toda autoridad, de todo poder, desnudando, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, aleluya, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. El Señor le había dicho a la serpiente, lo escuchó la mujer, que habría un tiempo futuro de victoria sobre toda acción del maligno. Estaba dicho así, hermano. La profecía que conocemos de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, amados hermanos. Mire por favor los versículos 3 y 4. Mejor, ayúdenme. Es para que no invirtamos más tiempo que el necesario. 4 y 5. Usted ya sabe de quién está hablando. Va a decir en el 4, ciertamente llevó Él, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él, aleluya, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estaba anunciado por Dios el Padre que era de toda necesidad, que viniera un reemplazo, un sustituto, que era necesario que uno muriera para que no pereciera todo el pueblo, toda la nación. El apóstol Pedro, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 3, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3. Mire por favor el versículo número 18. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Si uno lo leyera solo hasta ahí, entendería, claro, que el Señor habría cometido algún pecado, pero sabemos, bendito sea, que Él no cometió pecado. Entonces, ¿qué está mostrando Pedro? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, pero dice, el justo, aleluya, por los injustos. Bendito sea. Para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, cuando Caifás, San Juan capítulo 11, hermanos, cuando Caifás dice, ustedes no piensan nada, no saben que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Él estaba anunciando el Evangelio de Dios. Él se estaba levantando como un predicador sin saberlo. El Señor le usa y profetiza, dice la Escritura. Pero él estaba anunciando el Evangelio de Dios, que era necesario que Jesucristo, el bendito Hijo del Padre, muriera. No por él, no, por nosotros, por toda una nación, pensando especialmente en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero gloriosamente el Espíritu habla y dice en el verso 52, ¿no? Dice, y no solamente por la nación, sino también, mire qué hermoso lo que ven, sino también dice, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aleluya. No solo por la nación, dice, sino también para congregar, para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Uno entendería a lo mejor aquí de nuevo un texto conocido, Juan capítulo 1, ¿no? Que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero ¿qué hace el Padre? Más a todos los que le recibieron, aleluya, ¿no? Abre con puertas de salvación, con puertas de bendición, más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si son hijos, son parte de una familia, están bajo un padre, están reunidos, son parte de la casa. Esa es la figura, ¿no? Reunir, congregar en uno. ¿Qué decía la profecía respecto de esta necesidad, hermano? Necesidad que el Padre tenía de congregar en uno a todos los suyos. Por favor, Salmo número 102, acompáñeme. Salmos número 102. Por favor. Los versículos 19 al 22. Leo en el nombre del Señor, dice, porque, hablando del Señor, obviamente, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. 22. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Es interesante el texto aquí, porque habla de la necesidad de que sean atendidos los presos, los encarcelados. Acompáñenme de nuevo, por favor, verso 19. Miró desde lo alto de su santuario. El Señor miró desde los cielos a la tierra, dice. Mire 20, para oír el gemido, ¿ve? El gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Dice, que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. ¿Cuándo va a ser todo esto? Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Aleluya. Si uno pudiera, y usted me acompaña en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Mire por favor versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mira el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, mira lo que dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a todos los oprimidos. 19, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bendito y alabado es el Señor. Bendito y alabado es el Señor. Hay una porción que no está obligado a ubicarla, se lo puedo leer con mucho gozo. Es solo un texto, Hebreos capítulo 2. Es solo un texto. Hebreos capítulo 2. En el versículo 12 dice, diciendo, anunciaré. Está hablando el bendito Hijo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. En medio de la congregación. Congregar en uno, ¿no? Para congregar en uno, para reunir en uno a todos los pueblos, dice. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Esto está tomado del Salmo 22, que habla de los sufrimientos de Cristo, y en medio de la descripción de los sufrimientos de Cristo, dice, ahí brota este grito de victoria, de alabanza, y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, aleluya, y en medio de la congregación te alabaré. Era necesario, como está escrito en Juan capítulo 11, era necesario congregar en uno a los hijos de Dios, que estábamos todos tan dispersos. Por eso que creo entender que toma un sentido tan hermoso ahora el Salmo 133, los primeros 2 versículos a lo menos. Tiene un sentido tan superior, amados hermanos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, bueno y delicioso es habitar, congregarse los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el aceite, la unción. Sobre la cabeza que es Cristo, usted sabe, ¿no? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas de Aarón, y baja, cubre todo hasta el borde de sus vestiduras. ¿Cómo se puede producir esto de congregarse en uno? Esto de estar juntos, reunidos en armonía, reunidos en Cristo. Por favor, Salmo 84, amados hermanos, Salmo 84. El Espíritu usa aquí a algunos músicos destacados en tiempo de David, y dicen, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables son tus moradas, ¿no? Morar. Jesucristo va a decir después, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a Él y tendremos morada con Él. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Verso 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión, aleluya, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Aleluya. Mire el verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hablar de congregarse, hablar de estar en armonía, hermanos, es hablar de casa de Dios.
Es hablar de reconocer la paternidad de Dios. Es hablar de reconocer nuestra condición de hijos de un mismo Padre, por lo tanto, una sola familia. Y la necesidad de estar siempre unidos para compartir el pan de la casa, el pan de la familia. Por favor, Salmo 61. Salmo 61. Qué hermoso es como usa el Señor a David. Este rey conforme al agrado del corazón, conforme al corazón de Dios. 61 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. ¿Ves? Allí en el 2, llévame, dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Aleluya. Qué hermoso testimonio de Cristo, ¿no? Qué hermoso testimonio de ese hombre que agradaba a Dios. Llévame, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Amados hermanos, permítame centrar la idea, si puedo, en cómo el Espíritu usa a Caifás, sumo sacerdote, en ese tiempo del primer pacto, para declarar primero que era necesario que uno muriera por la nación, uno muriera para que no todo el pueblo perezca, decía él. Sí, pero el Espíritu dice, pero además era necesario que este uno muriera para congregar en su vida, en su cuerpo, para congregar en uno, aleluya, a todos los que estaban dispersos, que siendo hijos de Dios por creación, no lo eran, porque estaban en poder de otro, en manos de otro, porque no había unidad, porque no había un solo gobierno, porque no había una sola casa. Porque el primer pacto lamentablemente no había cumplido su objetivo. Entonces era necesario que uno muriera, que uno intercediera. Era necesario para congregar en uno a todos los hijos de Dios dispersos, que se creara un cuerpo. Aleluya. Para que en él habitare plenamente toda la plenitud de Dios. Hermanos, pero no se puede hablar entonces de estar reunidos en Cristo, estar reunidos en uno, y no asociarlo como lo hace con tanta bendición, con tanta gracia el salmista David. No se puede hablar de congregar en uno, de reunir en uno, y no tener el alma llena de la necesidad de un lugar. Hermanos, una casa donde el Padre presida, donde Cristo, el bendito Hijo de Dios, Él esté en medio de sus hermanos, diciendo al Padre: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Es difícil, hermanos, otra instancia que no sea cuando la iglesia se congrega, la iglesia se reúne. El Señor nos ha dado ya casi 4 meses. Caminamos para los 4 meses. Y a causa de la pandemia, la iglesia se ha estado estableciendo localmente en cada casa, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuánto echamos de menos? ¿Cuánto notamos la ausencia de nuestros hermanos también físicamente? Esa necesidad de un abrazo fraterno. ¡Qué hermoso! Uno de estos días, un amado hermano, no voy a decir que él es pastor para que nadie lo asocie. Un amado hermano pasó por Santiago y pidió que nos viéramos de pasadita, solo para darnos un abrazo. Lo necesitamos.
mayormente cuando la iglesia, casa de Dios, ha sido por un tiempo, solo temporalmente, pero mayormente nosotros que hemos sido despojados de un lugar que nos pertenece, que es nuestro, que nos fue dado por Dios el Padre, que se ha invertido amor, sobre todo amor al Señor, pero también tiempo, trabajo, bienes, algunos dineros, porque hemos entendido que al Señor hay que darle lo mejor, que al Señor hay que darle lo más profundo de nuestras almas. Y con ese entendimiento hemos trabajado por varios años, ya muchos años, y creemos que el Señor ha recibido la ofrenda. Sin embargo, temporalmente hemos sido despojados. Pero ¿saben lo que creo? Y con eso termino este día, hermanos. Que por la palabra del Señor hoy tenemos un testimonio altísimo, que cuando Cristo el Señor muere en la cruz, muere con un solo objetivo: congregarnos en Él, congregarnos en su nombre, para que seamos una sola casa, una sola familia, para que juntos como hermanos honremos a Dios el Padre y glorifiquemos a Cristo su amado Hijo. Lo que viene es algo que el Señor ya tiene dispuesto, porque el bendito Hijo no solo muere, sino que también es sepultado, y el Padre con poder le levanta de entre los muertos y le sienta a su diestra con toda absoluta autoridad sobre todas las cosas. Y no hay nadie que pueda levantarse, hermanos, contra la iglesia del Señor, contra los hijos del Señor, que no esté intentando establecer una guerra, una batalla contra el bendito Dios de los cielos. Nadie podría atacar mi cuerpo y que no lo sienta mi cabeza. Nadie podría atacar cuerpo de Cristo y que el bendito Hijo de Dios no esté allí. Por eso es que es tan hermoso cuando dice David: llévame, aleluya. Allí está el congregarse en uno, ¿se fija? Llévame a la roca más alta que yo, porque solo en ti tenemos refugio. Quiero invitarle a que nos refugiemos este día a los pies de Cristo, amados hermanos. Hemos aprendido de María, la hermana de Lázaro, que el mejor lugar para ubicarnos es a los pies de Cristo el Señor. Estemos juntos, les ruego. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que su Espíritu Santo ponga, Señor, anhelos en el alma de su iglesia. Que su Espíritu Santo trabaje en el alma de cada uno de sus hijos. Y hoy más que nunca, Señor, te anhelemos. Anhelemos tu presencia, anhelemos tu gobierno, anhelemos tu dirección, Padre. Pero también anhelemos la comunión de los santos. También anhelemos, Señor, la bendición que tú nos has dado por tantos años y que creemos pronto confirmarás como una palabra de autoridad que viene del trono de la gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por cubrirnos. En el nombre de Jesús, bendiga su casa, Señor. Bendiga su pueblo, Padre. Lo rogamos.